la concentración promedio de 24 horas del material particulado fino, muy bien, muchas gracias, no puede exceder los 50 microgramos por metro cúbico normalizado. De nuevo, 50 microgramos, la milésima de un miligramo. ¿Ah? O sea, pequeñas cantidades, pero ya implican un riesgo importante para la salud de la población. No todavía, por favor, porque una cosa es el límite, 50, y otra es el criterio de superación. Entonces la norma dice que vamos a considerar que una ciudad, una comuna, ha superado la norma y entonces tiene un problema de contaminación cuando en un año tenemos 7 o más días con concentraciones de 24 horas que superan esos 50 microgramos por metro cúbico. Ahora sí, ¿cómo estamos en Temuco y para las casas? Datos de este año, desde el 1 de enero hasta finales de junio. Son datos recientes de este año. Si ustedes suman 14, 8, 22, ya llevamos 30 días con concentraciones que superan los 50 microgramos. Pero de esos 30 días tenemos un total de 16 días que corresponden a episodios críticos. Lamentable este año volvimos a las emergencias. El año pasado no tuvimos episodios de emergencia. Este año sí, ya llevamos uno. Entonces, este cuadro, esta gráfica nos dice, sí, Temuco para las casas tenemos definitivamente un problema de contaminación. ¿Y cuál es la principal fuente? La combustión residencial de leña. Por lejos, 91%. El transporte, fuentes móviles, aportan un 2%, la industria un 4%. El gran porcentaje proviene de la combustión residencial de leña. La siguiente. Bueno, y eso es porque la leña la usamos para calefacción. Y no solo en la Araucanía, sino que como pueden ver en todas las regiones del sur de Chile. Estos son datos del censo 2024. Y está destacado aquí una barrita ausente que corresponde a la región metropolitana. Y lo destaco porque el Ministerio del Medio Ambiente señala que la leña para calefacción ha penetrado fuertemente en la región metropolitana, entonces no puede ser cero. Hay un problema en ese estudio, en ese análisis. Pero lo importante, sur de Chile, calefacción con leña. La siguiente. Y eso explica, ¿no es cierto?, que en el sur de Chile tengamos todos estos planes de descontaminación. En cada región, de O'Higgins al sur, al menos tenemos un plan de prevención. El Valle Central de la región de O'Higgins, después viene Talca, Maule, Curicó, Chillán y Chillán Viejo, Los Ángeles, Concepción, Temuco para las Casas, Valdivia, Osorno y Coyhaique. Todos esos tienen ya planes de descontaminación atmosférica. En todos esos planes tenemos que aplicar estrategias para reducir las emisiones que provienen de la combustión residencial de leña. La siguiente, ¿cuál es la estrategia? Eficiencia energética. Esa es la gran estrategia. Primera medida de eficiencia energética, reducir la demanda energética para calefacción de la vivienda, y eso implica un recondicionamiento térmico. Instalar una buena aislación térmica. Sellar infiltraciones. Ojalá poner sistemas de ventilación controlados. Eso yo diría es la primera. Luego, mejoramiento tecnológico de los artefactos de combustión junto con el mejoramiento de la calidad del combustible. Ahora, aquí quiero destacar que esto va de la mano. Esto va de la mano. Y lamentablemente no ocurrió en Chile. Se exigió, porque estamos hablando de la actualización de una norma del 2011. Fue promulgada en 2011. Y el 2022 recién la línea fue declarada como combustible. Y entonces estábamos pidiéndole, ¿no?, a los artefactos, yo la analogía que doy es que a los artefactos que se comportaran como un Ferrari, ¿no?, pero le estábamos dando casi petróleo crudo para que funcionara, entonces no tenía sentido.
tienen que ir de la mano. Esas dos medidas, el mejoramiento tecnológico y el mejoramiento de la calidad de combustible. Y en esta línea de reducir las emisiones del artefacto es donde se inserta la norma de emisión de calefactores, ¿ya? Como una estrategia para la reducción de emisiones. Sigamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la norma de emisión? Vamos a limitar la emisión de material particulado de estufas a leña y pellets, porque queremos reducir sus emisiones, porque eso contribuye a mejorar la calidad del aire y en consecuencia protegemos la salud de la población. La siguiente. Ahora, ¿cuál es el ámbito de aplicación? Todo el territorio nacional. Ya les mostré, tenemos planes de descontaminación en todo el sur de Chile. Eso justifica entonces que la norma se aplique en todo el territorio nacional, porque además incluso en el norte, claro, uno dice clima más cálido, pero en el norte hacia la cordillera tenemos muy bajas temperaturas durante la noche y también se usa leña. También se usa leña. Entonces, todo eso justifica esto, que se aplique en todo el territorio nacional. Siguiente. Bien, ¿y a quiénes se aplica? Esta, decimos, es una norma de entrada, porque se aplica a los calefactores nuevos, a los calefactores que se van a comercializar, que se van a vender. Por eso hablamos de una norma de entrada. Y son aquellos calefactores que tienen una potencia térmica menor a 25 kilowatts térmicos. Para que tengan una idea, una estufa a leña de tamaño medio son 4,5, 5 kilowatts térmicos, más o menos. ¿Sí? Así es que la verdad es que es un rango amplio de calefactores a los que se les aplica esta norma. La siguiente. Bien, a la izquierda, a ver, sí, a su izquierda, bien, estaba la norma del 2011 y a su derecha la norma que se está proponiendo, porque aquí estamos discutiendo un anteproyecto de la actualización de la norma de emisión, ¿ya? Que eso quede claro, es un anteproyecto. Entonces, en la norma anterior, como ven, había una clasificación de los artefactos según su potencia nominal. Y a los artefactos de menor tamaño se le exigía, era más exigente la norma, porque el límite de emisión era menor, y los artefactos de mayor tamaño, entonces tenían un límite un poco mayor. Pero ahora eso cambia. A todos los artefactos, independiente de cuál sea su potencia, se le exige en los primeros 4 años desde la entrada en vigencia de la norma que emitan no más de 2,5 gramos hora y pasados los 4 años tendrán que cumplir 2. Ahora, aquí hay un cambio también importante porque explicaba Esteban que la norma original, ¿no es cierto?, medía a 4 tasas distintas y el promedio tenía que cumplir con el 2,5. Hoy día, en todas las tasas, tiene que emitir menos que 2,5. Y la tasa mínima de quemado no puede ser inferior a 0,7 kilogramos de leña por hora. ¿Ya? Entonces hay una limitación también desde el punto de vista de la fabricación. La siguiente. Ahora, ¿quién certifica o cómo se certifica? El fabricante o importador lleva su equipo a un organismo certificador que ha sido acreditado por la SEC. Y ese organismo certificador cuenta con sus laboratorios de ensayo. Lo que hace el laboratorio de ensayo, medir y emitir un informe de los ensayos. Hasta ahí llega. Se lo entrega al organismo certificador y es el organismo certificador el que dice cumple o no cumple. Y quien fiscaliza el buen funcionamiento de este equipo es la Superintendencia de Electricidad y Combustible. ¿Ya? Se le llama una certificación de segundo piso, de tercer piso, porque no es la SEC directamente la que está involucrada en la medición, en la verificación de la calidad de los datos, sino que él delega de alguna manera esa función, pero tiene que acreditar a aquellos organismos que cumplen esa función, que le colaboran en esa función. La siguiente. Ahora, ¿quién fiscaliza el cumplimiento de la norma? En el fondo, ¿quién fiscaliza
que la SEC esté haciendo las tareas que tiene que hacer. Nadie. La superintendencia del medio ambiente. Pero vamos viendo la realidad. Pues. ¿Ya? Bueno, te estoy explicando, Frey, estoy comentándole lo que dice el documento y de ahí entro en los comentarios y la observación. ¿Ya? Pero así es como está diseñado. Entonces la superintendencia fiscaliza el cumplimiento de la norma. La siguiente, la metodología de medición. ¿Sí? ¿Cómo vamos a medir? Entonces, explicaba Esteban en su exposición. Llevamos la estufa al laboratorio de ensayo y para tomar la muestra de material particulado que es emitida por la estufa, se usa lo que se llama un túnel de dilución. O sea, salen las emisiones, los gases del material particulado, desde el ducto de la estufa y entran a este túnel de dilución. Se mezcla con aire y esa mezcla es la que se recoge o se muestrea aquí en el puerto de mezclado, se mide la velocidad del flujo. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se hace esto? Está tratando de replicar lo que ocurre en la realidad, en la práctica. Tenemos encendida nuestra estufa, hace mucho frío, la tenemos encendida generando una buena potencia y esos gases, esas emisiones que salen, apenas salen de la chimenea, se encuentran con una masa de aire frío. Y esa masa de aire frío, ¿qué hace? Que muchos vapores se condensen y pasen a formar parte del material particulado. Entonces, con esta metodología se evita subestimar la emisión de material particulado. Se replica ese proceso que ocurre en la atmósfera de formación de material particulado que finalmente nosotros vamos a respirar, ¿ya? Eso es lo que está establecido en la norma. Hay otros detalles técnicos en los que no voy a entrar porque tiene que cumplir una cierta velocidad, cierta concentración de oxígeno, etc. ¿Ya? Pero esto lo define, está establecido con el método CH5G, que en el fondo es una homologación de un método de la EPA de Estados Unidos, que de hecho es EPA 5G. Siguiente. Pero bueno, ya sabemos cómo vamos a medir, pero ¿cómo vamos a hacer funcionar la estufa? Eso también tengo que especificarlo porque tengo que comparar el valor que yo obtuve, ¿no?, con el de la norma y también con el de los otros equipos. Y para que sea comparable, tiene que ser reproducible la medición. Para que sea reproducible, tengo que cumplir con un protocolo que sea relativamente exacto. Entonces, este método es el que dice mida a 4 tasas distintas de quemado, ¿eh? Que ya lo mencionó Esteban, pero además la leña que vamos a quemar tiene que cumplir con ciertos requisitos de dimensiones, de largo, de diámetro, del número de caras expuestas. Incluso lo que se hace es, se fabrica una torre con la leña, que se mete en la cámara de fuego, y la leña además está estipulado y tiene que ser de eucaliptos. Eucaliptos níter, si mal no recuerdo. El glóbulo. Ah, el glóbulo, ya. El glóbulo. Semillado. Sí, no, sí, en el fondo no es leña. Casi son, ¿cómo diríamos? Madera, claro. Son tablas. Pero ¿Elaborada? ni siquiera tabla, tiene que pasar por un proceso Exacto. de cepillado que quede sin ni siquiera una viruta saliendo. Así es. Entonces, ahí ya nos damos cuenta que lamentablemente este requisito de reproducibilidad nos distancia de la realidad. Y mucho. Entonces, las emisiones que vamos a medir en el laboratorio no van a ser las emisiones que van a ser generadas cuando ese artefacto esté siendo usado en el hogar. Siguiente. Ahora, eso sí, lo interesante es que la norma mandata a la Superintendencia del Medio Ambiente que haga estudios para obtener un método que sea más representativo de las condiciones que se dan en el hogar. Entonces tiene que hacerse un estudio ahí, ¿no?, de
cómo compatibilizo o concilio la reproducibilidad, que sean datos comparables, con datos que sean cercanos a las condiciones que se usan en el hogar. No está simple la tarea, ¿eh? Pero es muy necesario. Ahora, hay que tener paciencia, 2 años se dan para hacer el estudio. La siguiente. Y la otra exigencia es que los calefactores tienen que llevar un rótulo. Eso ya se está cumpliendo en todo caso con la norma actual, similar al que lleva cualquier estufa a gas o cualquier estufa a parafina. La siguiente. Entramos ahora a las observaciones, ¿eh? Y aquí me hago cargo. Yo soy el responsable de estas observaciones, basado en la experiencia. Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente tiene un reglamento de dictación de normas y ese reglamento dice que las normas tienen que ser revisadas y actualizadas cada 5 años. Esta norma viene del 2011, no había sido actualizada, revisada, entonces correspondía, de acuerdo a ese reglamento, a hacer esta revisión. Yo digo, perfecto, revísela, estúdiela, pero ¿para qué cambiarla? O sea, perfectamente puede hacer el estudio, puede revisar y puede decir, la vamos a dejar igual y le vamos a dar más tiempo de aplicación, no sé, unos 5 años más, porque ahora sí están dadas todas las condiciones para que podamos hacer un desarrollo tecnológico de los equipos de combustión. ¿Qué condiciones? Ahora ya tenemos por fin la ley de biocombustibles sólidos. Fue promulgada en el 2022, pero los reglamentos todavía no salen. Oye, ¿cuánto falta, Álvaro? Pero estaban listos ya. Va a salir ahora en julio. Van a salir en julio. Ya. Estamos full. Estamos ahí. Sin spoiler. Ya, ok. Entonces, insisto en el concepto. Estamos exigiéndole, ¿no?, rendimiento de un Ferrari y lo estamos haciendo funcionar con petróleo crudo. Prácticamente. La idea es que puedan funcionar los calefactores, pocas emisiones, alta eficiencia, con leña de calidad. Y eso es lo que me garantiza esta ley de biocombustibles sólidos. Entonces, veamos cómo funciona ahora ya este sistema, ¿no? Démosle tiempo, evaluémoslo y ahí entramos a una revisión más profunda. Segunda observación. Igual, me parece muy exigente, aunque hay muchos equipos que actualmente están cumpliendo con la normativa, incluso por debajo de los 2 gramos, un alto porcentaje. Pero aún así, para las condiciones a las que ya me he referido, dadas las condiciones actuales, me parece muy exigente. Y por otra parte, y esto es lo más importante, es que creo que debieran mantenerse los límites diferenciando por potencia nominal. A ver, los equipos de menor potencia entregan menos energía, obviamente van a consumir menos leña, porque son más pequeños, y solo por ese hecho van a emitir menos material particulado que un equipo de mayor potencia. Entonces, así tal como está favoreciendo la producción, el uso de equipos pequeños, pero son insuficientes para calefaccionar una casa. ¿Le echan más leña? Entonces, o le van a echar más leña, o van a comprar 2 o 3 para los distintos ambientes. Ahí hay una falla. Lo hicimos ver varios académicos en el comité operativo, pero las observaciones no son vinculantes. Siguiente. Mi observación con respecto a las unidades de la norma. Tenemos todas estas alternativas. Las unidades pueden ser gramos hora o podrían ser miligramos de material particulado emitido por cantidad de energía que estamos ingresando al equipo, o miligramos de material particulado por unidad de energía que está entregando el equipo. Por eso dice in, entrada, out, salida. O puede ser una concentración, miligramo por metro cúbico. O
gramos de material particulado por kilogramo de leña que estamos combustionando, que esta es muy similar a la que tenemos ahí. Una consulta, disculpe, el miligramo metro joule que sale de energía, ¿en qué países se implementa Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Por eso por ahí mezcla tanto emisiones y eficiencias. Allá voy, la siguiente. ¿Y por qué esa es la unidad que incluso con colegas desde esos años, 2010, 2011, promovíamos que se usara esta unidad y no la de gramos hora? Porque esta de gramos de material particulado por megajoule de energía que entrega el equipo, en el fondo es la razón costo-beneficio. Entonces, un equipo que tiene menos emisiones con estas unidades, en el fondo es el equipo que me entrega más beneficio por menos costo. Menos costo en el sentido del costo ambiental. ¿Sí? La anterior, por favor. La anterior. Aquí quiero destacar. Si es gramos hora, esa es una unidad que depende de la tasa de quemado. ¿Cuánta leña consumo por hora? Obviamente que si el equipo es pequeño, voy a consumir menos leña. Y por lo tanto las emisiones van a ser menores. Entonces tiene esa desventaja que depende mucho de la tasa de quemado. Y los otros gramos por kilogramo de leña también dependen de miligramos. Y la gracia de esta unidad es que tiene integrada la eficiencia energética del equipo. Casi no hay que medir la parte, o no hay que informar la parte. Está incorporada la eficiencia ya en la unidad de medida. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? La siguiente. Y la siguiente. Y ese es el otro gran defecto que tiene la norma, que no exige estándares mínimos de desempeño energético. No le están pidiendo a los equipos que cumplan con medidas de eficiencia energética. Y la explicación que nos dieron no es que la eficiencia energética no afecta a las emisiones. Esas son las conclusiones de los estudios que encarga el Ministerio de Energía. Medio ambiente. Medio ambiente. pero es energía el que entregó ese insumo al Ministerio del Medio Ambiente. Porque los MEPS, porque estos en el fondo son los MEPS, de los MEPS están encargados el Ministerio de Energía. ¿Ah? Y la conclusión, no, la eficiencia no afecta. Y saltamos todo lo de... ¿Cómo sea? Si tienes eficiencia, tienes una combustión limpia, tienes una combustión completa. Si tienes una combustión completa, tienes más energía. Y en conclusión, menos emisiones. Eso hay que revisarlo y hay que incorporarlo de todas maneras. Y ahora, una forma de incorporarlo es cambiando la unidad. Ahora, eso va a ser difícil. Eso va a ser difícil, el cambio de unidad, seamos realistas. ¿Por qué? Porque el mercado de los calefactores está dominado por dos grandes marcas que venden en Estados Unidos, que certifican en Estados Unidos, y la norma que aplican allá es la norma EPA, en la que se basó esta norma chilena. Quería agregar otro punto más en relación Sí. a los dos grandes fabricantes. La norma también exige, en lo que es los protocolos de ensayo de medición, que si no me equivoco el protocolo, el sistema 2, sistema 3 de forma de medir los equipos, es que yo tenga también un laboratorio y yo pueda medir mi equipo. Sí, claro, sí. Y la entidad certificadora se encarga de certificar lo que hace el laboratorio. Pero al tener en cuenta el criterio de medición, si se hizo bien el protocolo, queda en resguardo del fabricante, no de una entidad externa. Sí. Entonces, hay sistemas que se pueden Hay trabajar. conflictos de intereses, Sí. absolutamente. Ahí en el laboratorio de ensayo. Sí. La siguiente. Y lo otro, bueno, que encuentro positivo, no vamos a hacer todo malo, pero lo que encuentro positivo sí es que exista la intención de proponer esta metodología alternativa de medición que se acerque a la realidad de uso en cada una de las viviendas. La imagen que ustedes ven aquí es el ideal. Tener un laboratorio móvil que vaya
a la chimenea y mira. ¿Ah? Nueva Zelanda, sí. De nuevo. ¿Ah? Ese sería el ideal. No vamos a llegar a eso, pero por lo menos está la intención de que nos acerquemos al uso real y práctico. Y ya estoy terminando con la conclusión. Definitivamente, las políticas del Ministerio del Medio Ambiente, que me reclamen mis amigos del Ministerio, la Seremía Regional, de verdad son amigos, buenísimas personas, pero no me pueden discutir eso. O sea, las políticas del Ministerio del Medio Ambiente no están incentivando el aprovechamiento de un valioso recurso local como es que la las leña. seremías no mandan nada. Lo que yo digo No es que la leña, la biomasa forestal, es del sol del sur de Chile. Ese es nuestro recurso y tenemos que aprovecharlo de la mejor manera y tenemos que avanzar en ese mejor aprovechamiento. Existe un potencial de desarrollo de tecnologías de combustión de biocombustible que no se está explotando y aquí tuvimos una muestra clarísima de esto. Hay un potencial de desarrollo tecnológico. A pesar de todas las dificultades, tenemos equipos que tienen súper bajas emisiones, tenemos equipos de abatimiento de emisiones o que se incorporan, ¿no?, en el proceso de combustión. O sea, imagínense si el incentivo fuera real. Y esta es mi otra crítica muy fuerte para los servicios públicos. Pónganse de acuerdo. Porque Ministerio de Energía absolutamente pro leña, junto con Agricultura, a pesar de que acaban de reconocer que están ahí, ¿ah? Pero se comprometieron, ¿ah? Ustedes todos lo escucharon, Julio. Se van a poner de acuerdo. Julio. Julio ¿Ah? Porque van por líneas distintas, eso no puede ser, está bien. Es urgente descontaminar, está la salud de la población y en juego, ¿sí? Pero no podemos mirar solo eso. Tenemos que dar soluciones que sean absolutamente integrales. El 2016 ya se constituyó este comité interministerial de la leña. Tuvieron 2 sesiones aquí en Temuco, un conjunto de académicos de las universidades del país. Ahí fue que les entregamos una propuesta para la elaboración de los estándares de calidad de la leña. 2016, 2017 y después ya no supimos más de este comité. Tiene que reactivarse para que tengamos mensajes claros y definidos. Gracias. Nicolás, pero podemos hacerte algunas preguntas o comentarios. Sí, pero lo que quería decir es que terminé mi exposición. Gracias. Dos cosas que saben que a mí me mueven las patitas por decir las cosas. Soy Freddy Gender, ex dueño de una empresa de estufa que no pude hacer más por la certificación y ahora presidente de la Asociación de los Fabricantes de Productos de Leña acá en Temuco y la región y de otros lados. Bueno, decir dos cosas. Primero, tú dijiste, ¿cierto? Tiene que haber hay algo entre energía, algo que se condiciera, ¿cierto?, con el equipo y la leña. Sí. Nosotros fuimos a todas partes a decir que son 3 patitas. A nosotros se nos caía la mesa con 3 patas, que era educación. Sí, claro. Educación, porque si no se educa a la gente que use los artefactos como le está diciendo el fabricante y con la leña que tiene que usar, se echa a perder todo. Sí. Entonces nosotros teníamos esos 3. Cuando fuimos a hablar con el Seremi de Educación para que nos contactara con el Ministro de Educación, nos dijeron, no, pero es que nosotros no tenemos nada que ver con esos ministerios. O sea, nunca ha habido una verdadera intención de unificar y hacer las cosas bien. La consulta mía, y de hecho morimos 32 empresas que estábamos en eso, morimos. Pues, Esteban estaba con nosotros y con esfuerzo y con sacrificio. Pobre Esteban ya está más viejo del jovencito que era de todo el grupo, ha logrado hacer algo. Pero te fijas, entonces los demás morimos todos. Pero la consulta mía es, ahora cierto, hay consultas públicas, con la experiencia. Lo mismo dijimos esto, ¿crees que sirve de algo que se hagan mesas, que se hagan observaciones, que nosotros de repente nos entumamos aquí, pero con buena compañía, y hablemos de las cosas si no escuchan a nadie?
¿Cuál es el objetivo, digamos, por ejemplo, si no tuviéramos esperanza no estaríamos en diferencia? Sí, pero es que, mira, nosotros, yo te lo digo, la esperanza de nosotros, ¿en qué quedó? ¿En qué quebramos? No se escuchó nunca. Se colocó de principio la norma más extrema del mundo, como si hubiésemos sido el mejor país del mundo. Somos el mejor país de Chile, ¿no? Entonces, mira, nunca se ha escuchado, nunca se ha hecho una intención, como tú dijiste en el Ministerio aquí de la Seremía de Medio Ambiente, muy buenas personas, excelente para tratar, un caballero para tratar el Seremi, pero dijo, pero yo nunca voy a hacer nada a favor de ustedes porque las normas vienen de Santiago. Entonces partimos de ahí, partimos mal. Entonces la consulta real, que aquí hay representantes, ¿cierto?, del Ministerio de Agricultura, hay representantes de Energía, hay representantes de varias partes. ¿Creen que sirve de algo las mesas? ¿Creen que sirve de algo las observaciones? Nosotros hicimos marcha. Le sacamos 3.000 personas a la calle, paramos ahí la intendencia, porque íbamos a quebrar. No nos escucharon para nada. ¿No? Ahora me toca... Ya, eso era. Ya, oye, mira, no son vinculantes las observaciones, pero el Ministerio está obligado a responderlas. Eso sí. Y entonces, no. Si nosotros incorporamos la observación y con fundamento de que la mejor unidad de medida, por ejemplo, ¿no?, es el gramos de material particulado por megajoule de energía entregado, y están los estudios, y son ya antiguos a estas alturas, si estamos hablando del 2010 que ya hacíamos esta propuesta. Bueno, tienen que responder justificando por qué no lo van a hacer así. Tienen que responder, ¿no? Y así para cada una de las observaciones que nosotros estemos incorporando, y lo podemos hacer a través de la página web, porque hay una página web especial para recibir las observaciones de la ciudadanía con respecto a esta normativa. Recibir respuesta. Recibir una respuesta. Bueno, pero a ver, si ese es el objetivo de esta reunión, ¿no? No sea uno, dos. Imagínate, ya llegan muchas observaciones que están apuntando a lo mismo. Y puede ser algo. Entonces, sí. Lo que te dije antes y te interrumpí, que nadie controlaba. Está lleno para las casas, está lleno de Temuco, de las estufas que nosotros hacíamos años, que están todos nuestros maestros haciendo estufas y nadie controla a nadie. Sí. Y se está perdiendo el IVA, se está perdiendo el impuesto, se está contaminando más, y así fue. Sí, gracias, Freddy. Bueno, el objetivo, como dijo Nicolás, es justamente abrir un poco esto para que no se nos pase el tiempo. Hay fecha hasta el 4 de septiembre para ingresar a observaciones, y el público objetivo que hay aquí, que es organizaciones de estudiantes de ingeniería civil hasta gremios de biomasa y industriales benefactores, tienen un poco ese objetivo. Yo me quiero hacer cargo porque efectivamente nosotros hemos recibido críticas respecto a que nuestras políticas no están conversando, son políticas públicas que vienen hace mucho tiempo. A mí me toca representar al Ministerio de Agricultura en estas mesas, y bueno, tenemos visiones distintas, pues hay políticas que tienen objetivos distintos, y la política de calidad del aire es muy fuerte en el sentido de que va en favor de la salud de las personas, y lo que estamos tratando ahí es equilibrar las cosas. O sea, una política no puede ir y aplastar otra, tienen que conversar, y ese es un desafío que nosotros tenemos. En la medida que hayan voces y más fuerza, se van equilibrando ciertas decisiones, y nosotros ya lo vimos el año pasado cuando se intentó hacer prohibición de calefactores certificados por polígono y la ministra de Medio Ambiente tuvo que retroceder. Ahí está el efecto de la participación ciudadana, y muchos de ustedes fueron partícipes de eso. Entonces, como dijo Nicolás, los ministerios en cualquier proceso de consulta pública estamos obligados a responder, y después quedan otras instancias, queda Contraloría, que hace una revisión también de la jurisprudencia de las medidas, y ahí también se pueden hacer observaciones o ingresar alguna no conformidad respecto a la respuesta que uno recibe. Es un elemento bien importante. Y para que no quede en el aire, la discrepancia que tenemos en realidad es una pequeña diferencia de opinión en energía con respecto al concepto del transporte menor en el reglamento, pero ya lo estamos subsanando, así que no se asusten. No, sí, y eso era complejo, sí. Ahora, sí, enseguida, pero solo quiero agregar, enseguida,
te quiero contar por qué todavía mantengo la esperanza. Porque hemos tenido experiencias positivas de participación ciudadana y en ese sentido quiero hacer aquí un reconocimiento al amigo Richard Camaño, que por tantos años lideró la Asociación de Consumidores del Sur. Cuando se hizo la participación ciudadana del anteproyecto del nuevo plan de descontaminación atmosférica de Temuco para las casas, se constituyó el movimiento Inspira. El Inspira Red, ¿te acuerdas? Claro, y logramos varias cosas. Acuérdate que las cocinas también iban a entrar dentro de la norma. Entonces dijimos, no, haga estudio. El tema de los humos visibles fueron incorporados. ¿Te fijas? Sí. En lo que voy yo es que en norma cuando quieren hacer una ley, la hacen. Después, oye, pues el PDA es mucho más que una norma y logramos incidir. Entonces, vamos, que se puede. Con ánimo. Hola, buenos días, buenas tardes ya. Sí. Soy Alex Schmidt de Ecoturbo y tengo unas preguntas o unos comentarios respecto al tema de la norma que me quedaron un poco dando vuelta. Uno de ellos es la unidad de medida de la eficiencia, que es uno de los temas que yo creo que son relevantes. O sea, creo que hay que conectar la temperatura ambiente que uno quiere en una habitación respecto a las emisiones que eso genera. Y eso va más allá de si es eléctrico, o es termonuclear, o es leña, o es geotérmico, o lo que sea. Creo que es relevante poder asociar esa temperatura que se desea lograr con las emisiones. Y esa eficiencia, no sé si los megajoules, los joules por miligramo o microgramo corresponde a eso, porque muchas veces la estufa está diseñada para 6 kilowatts de térmico, pero en la práctica esos 6 kilowatts térmicos son en la estufa y no se entregan al ambiente que uno quiere calefaccionar. Estoy hablando desde el punto de vista de los que hacemos algo en tecnología. Nosotros hemos mejorado eso y es una de las cosas que siempre reclamamos. Decimos, oye, sí, está bien, tenéis 6 kilowatts, pero en realidad se necesitan 3, pero con nuestra tecnología, no con la estufa que está radiando y que se demora mucho en aprovechar. Por eso es que son megajoules entregados. No es el megajoule. Esa es la medida. Esa era la pregunta. Sí, es megajoule entregado. Por eso megajoule de salida, no la que se está... Entregado, y habría que ver cómo entregado. Porque entregado aquí o entregado ya en la esquina. Ese sería bueno, Nicolás, masificarlo como para que todos pidamos eso. Correcto. Porque si no, como dices tú dijiste, no nos la van a cambiar. Y ahí ya... Bueno, eso es un tema y agradezco la explicación inicial. Y lo otro es respecto a la tasa de quemado, que me llamó la atención, que no podía ser bajo 0,7. Sí. ¿Cuál es la lógica que hay detrás? Esos son mis preguntas. Y lógica, gracias por la invitación. La lógica es que se han hecho... enseguida, respondo y cedo la palabra. Se han hecho hartas mediciones de artefactos que están siendo usados en el país y todas esas mediciones muestran que las mayores emisiones se dan en las tasas de quemado mínimas y tasas de quemado por debajo de esos 0,7 kilogramos por hora. Estuve viendo algunos resultados de las mediciones y la tendencia al menos era esa, tendencia. Puede haber excepciones. Sí. Lo que ya agregar un punto más a lo que usted está diciendo. Ya. Porque, claro, hablamos del rango de tasa de quemado va a depender del fabricante. Yo defino cuánto va a ser el máximo y cuánto va a ser el mínimo. Sí. Entonces, no sé si se acuerdan, los equipos antiguamente duraban mucho más la leña, ahora no duran muy poco, porque la tasa de quemado la crecieron, en vez de que sea bajo de 0,7, la dejaron la mínima, supongamos, en 1 gramo hora, y la máxima, perdón, en un kilogramo por hora de leña, y la máxima en 2 kilogramos por hora por leña. Entonces, básicamente se aplazó, digamos así. Sí, se desplazó el rango. Pero es por eso, ¿no? Es porque la baja tasa de quemado... Sí, que ahí es donde entramos en la tecnología disruptiva. Exacto. Y hay que tener ojo con no fijar un número, sino que una fórmula de entender qué es lo que se está tratando de lograr. Correcto. Vamos a ver la cámara. Y esto cerramos, sí. La última.
Necesito una estufita. Hola, muchas gracias Nicolás por la presentación. Mi nombre es Josefina Díaz, también de tecnología de abatimiento de emisiones para estufa a leña. Nos llamamos Blumo, no sé si alguno de alguna forma habrá conocido por ahí la marca. Bueno, yo sé que tal vez usted no tiene como poder de decidir esto que le voy a preguntar, pero sí, gracias a su presentación, usted es el experto y tiene como un bagaje súper amplio de cómo está este problema en la región. Y quiero hablar desde el punto de vista del emprendimiento. Ya yo como emprendedora, la verdad es que es súper difícil emprender o surgir cuando uno no tiene como ese capital, esos recursos que te ayudan a impulsar. Y bueno, como decía aquí el señor Frey, un emprendimiento también está siempre en la línea de quebrar o de surgir. Y uno siempre necesita la ayuda de los distintos organismos, de otras empresas.